Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Herramientas para la revuelta, por Radio La Chispa. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo Herramientas para la Revuelta. Mañana se celebra un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, donde las fuerzas porteñas a cargo de Juan Manuel de Rosas combatieron contra los buques ingleses y franceses que navegaban las aguas del río Paraná. Este combate contra las fuerzas extranjeras que venían a saquear recursos de nuestro país, hoy celebrado como Día de la Soberanía Nacional, nos invita un poco a reflexionar sobre las libertades que nos faltan, sobre aquellas cadenas que todavía atan a nuestro país a la completa dependencia de las potencias imperialistas. Lo hacemos un poco para conocer nuestra realidad, pero más que nada lo hacemos para saber cuáles son las trabas que hay que eliminar para poder caminar como argentinos hacia la liberación de nuestro pueblo. En este editorial de hoy vamos a desmenuzar un poco sobre la deuda externa, pero antes vamos con un video con un poquitito de historia. El conflicto actual con los fondos buitre es parte de una saga que ya lleva 190 años. Es la historia de la deuda externa argentina, que comenzó con Bernardino Rivadavia en 1824, cuando le pidió un préstamo de 1 millón de libras esterlinas a la Baring Brothers. El objetivo era hacer puertos, iluminar la ciudad, crear pueblos. Del total pedido solamente llegaron 560.000. En el camino se quedaron los bancos y los intermediarios con el dinero. 80 años después, cuando pudimos pagar esa deuda, habíamos abonado 12 veces el valor de lo que habíamos pedido. Crisis de la deuda externa hubo muchísimas en la Argentina, pero dos muy espectaculares fueron la de 1874, con Nicolás Avellaneda como presidente, y la de 1890, con Carlos Pellegrini como presidente. Se enfrentaron a la alternativa de pagar o no pagar, y finalmente fueron muy claros, tanto así que Avellaneda dijo, si hace falta pagar con el hambre y la sed de los argentinos, lo vamos a hacer. Y Pellegrini no se quedó atrás cuando manifestó, si es necesario vender la Casa de Gobierno, la vendemos. Justamente Pellegrini tuvo que desplazar a su ministro, Victorino de la Plaza. ¿Por qué? El argumento, dijo, el señor de la Plaza está demasiado en manos de la banca Morgan. Una perlita digna de mencionar es la doctrina Drago. ¿Qué pasó? En un momento Venezuela fue bombardeada por potencias europeas porque no había pagado la deuda externa. ¿Qué dice la doctrina Drago? Simplemente que ningún país puede ser atacado militarmente por una deuda. Y logró consenso internacional. La deuda externa no solamente es un problema económico, ha sido utilizado políticamente en muchas oportunidades. El gobierno peronista surgido en 1973, por ejemplo, tuvo bloqueados todos los préstamos que pidió y sin embargo, en 1976, con el golpe de Estado, el FMI fue muy dadivoso en cuanto a dar préstamos. Tanto es así que los principales problemas económicos que había se resolvieron para Martínez de Hoz muy rápidamente. El menemismo profundiza el endeudamiento argentino y para colmo, otorga las empresas públicas argentinas como parte de pago para la deuda externa. Si contamos en total el proceso que va desde 1976 hasta la crisis del 2001, la Argentina pasó de deber 8.000 millones de dólares a 160.000 millones de dólares. Y lo más loco de esto es que en ese transcurso de tiempo pagó 200.000 millones de dólares. Es decir, 20 veces lo que debía en el momento en que se endeudó. Después de la crisis del 2001, y a partir del 2003, la Argentina empezó a negociar su deuda externa
de una manera completamente diferente como lo había hecho en los 190 años anteriores. Es así que pudo renegociar con gran parte de los bonistas deudores y la crisis actual con los fondos buitre es la última batalla de esta larga historia. Esta historia de nuestro país renegando con la deuda no terminó ahí. En el año 2019, el presidente Mauricio Macri cerró su mandato con una cifra de endeudamiento altísima, que incluía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares, una de las más altas solicitadas al organismo financiero que tiene la soga del cuello, con la soga del cuello a gran parte de los países del mundo. Muchas investigaciones dieron cuenta de que gran parte de ese dinero fue destinado a la fuga de capitales. Así, mientras la mayoría de la población sufría las consecuencias de un ajuste brutal, los grandes empresarios de las finanzas, tanto nacionales como multinacionales, celebraron que una vez más el Estado les salvó las papas. Recordemos el ejemplo de la última dictadura, que antes de la vuelta a la democracia estatizó gran parte de la deuda privada. La mano invisible del mercado se ve más clara que nunca cuando de salvar a los capitalistas se trata. Este acuerdo es criminal por donde se lo vea. La autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, espacio creado en el año 2020, considera a la deuda externa argentina ilegítima, ilegal y odiosa. Eric Toussaint, creador del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, amplió esto, diciendo lo siguiente: es ilegítima, porque está construida contra los intereses generales del país. Odiosa, porque está hecha en parte por un régimen de facto o despótico. Ilegal, porque va en contra del derecho local o internacional vigente, y agrega además que es insostenible porque por estado de necesidad no se puede obligar a un país a pagar si eso implica dejar de atender cuestiones esenciales como la seguridad interior, la paz social, la educación y la salud. A eso se le sumaron varias denuncias por dos motivos particulares. El primero, por colocar como moneda de pago los recursos naturales del país, fomentando así el extractivismo salvaje. Y el segundo, por poner la economía nacional bajo control directo del FMI, ya que el acuerdo implica el control de enviados del fondo para controlar los requisitos del acuerdo. Y es que uno de los puntos nodales de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional desde la creación del organismo es la aplicación de medidas antipopulares para poder garantizar los pagos en tiempo y forma. Entre las medidas de shock propuestas por el fondo están, por ejemplo, el abandono de subvenciones a productos y servicios de primera necesidad, como los combustibles, la reducción del gasto público, la devaluación de la moneda nacional y la elevación de la tasa de interés para atraer inversores extranjeros. Si algo de esto les suena familiar, es que nos estamos empezando a entender. El desarrollo de exportaciones, la liberalización de la economía y la apertura de los mercados no son solo las locas ideas engendradas por los mandatarios locales, sino que son los mandatos de un sistema económico y político mundial, el capitalismo, por si no queda claro, del cual el Fondo Monetario es un claro referente. Basta leer un texto tristemente célebre de la historia nacional, como es la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, escrita en 1977, para dar cuenta de que no es un fenómeno pasajero. Citando textualmente: tampoco las metas abstractas de la economía, a la que se le suele llamar el país, entre comillas, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del Producto Bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza los $600 por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llega al 9%, una baja del 13% en inversión externa, constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y de la cruda inepcia. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire, a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo de selectos monopolios internacionales, encabezados por la ITT, la ESO,
automotrices, la USS Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro de Economía de aquel entonces, Martínez de Hoz, y todos los miembros de su gabinete. Desnacionalizando bancos, se pone el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premian a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias del ayer y de ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o en Singapur y desocupación en Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de los intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza el ser nacional. Una vez más, si nos estamos empezando a entender, es porque algunas coincidencias estamos viendo. Para ir cerrando este segmento, vamos a dar algunos datitos. Hoy la deuda externa está en un punto insoportable. Según un informe de septiembre de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante agosto la deuda pública pagadera en moneda extranjera aumentó en 1.328 millones de dólares respecto a agosto. Así, según este mismo informe, la deuda pagadera total en moneda extranjera ascendió al equivalente de 255.247 millones de dólares, de los cuales el 16,4% corresponden a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hoy muchos temen que la deuda externa no se pague, para que ese dinero se destine a rescatar al pueblo de la crisis. Respecto a esto, dos cositas. Primero, que hay ejemplos de países que anularon sus endeudamientos de forma exitosa, como la URSS, pero también como México en 1914, Brasil, Bolivia y Ecuador en 1931. Y lo segundo, y no menos importante a considerar, es que el problema de la deuda por sí solo, si bien es importante tomarlo y estudiarlo, no es suficiente para acabar con la dependencia de las grandes potencias extranjeras. La organización es importantísima para defender nuestra soberanía nacional de los grandes buitres que vienen a quedarse con nuestras riquezas y nuestros recursos. Debemos dar la pelea para que un nuevo sistema político, económico y social surja del seno del pueblo, para acabar con las miserias que el capitalismo trae sobre todos los pueblos del mundo. Y respecto a qué hacer con la deuda externa, para ir cerrando este segmento, nos dejamos como despedida con las palabras de Fidel Castro. Muchísimas gracias. A ver qué palabra resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, sí queremos. Anular, sí queremos. Abolir, sí queremos. Enjugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda, sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, sí queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir, sí, porque me recuerda la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. No queremos.